Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a IA Comunidad, tu comunidad de inteligencia artificial. El día de hoy estaremos usando la API de Hugging Face para crear diferentes productos. Crearemos este generador de imágenes a partir de texto que tenemos acá en pantalla. Tal cual como lo tenemos en otro tipo de plataformas que generamos distintas imágenes gracias a modelos de inteligencia artificial. En este caso usaremos la API de Hugging Face y su inference para crear una web de texto a imagen. Estaremos usando esta plataforma con el lenguaje de programación Vue.js, Vue 3 y utilizaremos diferentes productos. Bueno, la creación de una aplicación web que convierte texto en imágenes utilizando la API de Hugging Face Inference con el modelo, en este caso Flux 1 CreaDev. Podría ser cualquier otro modelo, pero lo haremos con en este proyecto. El proyecto permite a los usuarios introducir descripciones textuales y generar imágenes correspondientes mediante inteligencia artificial, todo a través de una interfaz web moderna y responsiva. Utilizaremos el modelo Flux 1 Depth, implementaremos la aplicación usando Vue.js 3, usaremos la CLI para interactuar con la API y la integraremos con un modelo con OpenRouter y sus modelos en opciones gratuitas. Recuerden que si no saben usar la CLI o los beneficios que entrega OpenRouter, tenemos otros videos en el canal donde hacemos la conexión. El modelo Flux está nuevo en este mes en Hugging Face, así que lo haremos con ese modelo de generación de imágenes. La API de Hugging Face Inference permite ejecutar modelos de Machine Learning sin configurar infraestructura, proporcionando acceso a cientos de modelos a través de una inferencia de una interfaz única. Haremos los siguientes pasos básicos que tenemos acá en pantalla y los parámetros importantes que nos entrega este modelo tienen que ver con, tenemos que analizar los requisitos de cada modelo. En este caso, utilizaremos el modelo Flux 1, que tiene sus diferentes parámetros. Elegí Vue.js porque sé que es un lenguaje lo bastante fácil de implementar, pero pueden hacerlo en cualquier otro lenguaje de sus gustos. Puede ser una librería como React o cualquier otro lenguaje. Haremos una demostración en vivo de lo que es la aplicación web en tiempo real, funcionando, y generaremos nuestras propias imágenes a partir de texto. Lo que tenemos en pantalla son algunos de los comandos o códigos que estaremos ejecutando acá en el transcurso del video y los diferentes comandos usando la CLI para conectarnos a nuestro modelo de inteligencia artificial que se encargará de generarnos el código automáticamente según las instrucciones que le demos. Entonces, demostración de la aplicación web, interfaz de usuario, campo de texto, botón de generación, áreas de previsualización y indicador de carga cuando ingresemos la instrucción y le demos generar a la imagen. El código de configuración lo estaremos explicando a medida que vayamos ejecutando cada uno de los pasos para llevar a cabo este proyecto. Recuerda, utilizaremos la API de Hugging Face que facilita la integración de modelos de inteligencia artificial. Utilizaremos el modelo Flux 1 CreaDev que está actualmente en la plataforma para peticiones gratuitas y utilizaremos el modelo de lenguaje Vue.js 3 que permite crear interfaces interactivas y responsive rápidamente. Combinaremos todas estas tecnologías para generar el producto final que vimos al inicio del video, aunque lo haremos mucho más completo al finalizar ya nuestro flujo completo de trabajo. Bueno, ¿qué es Hugging Face? Acá tenemos en pantalla la plataforma Hugging Face que nos ofrece o nos permite estos modelos de inteligencia artificial, una gran variedad según las categorías, y en este caso utilizaremos Flux 1 CreaDev. ¿Sí? Que este modelo nos permite conectarnos a través de la API de Hugging Face y hacer peticiones directamente con nuestro proyecto, en este caso Vue 3. Tenemos en pantalla lo que es la explicación del modelo que vamos a utilizar, Flux 1.3 CreaDev, con sus diferentes características. Acá en la opción de usar este modelo tenemos la opción de diffuser y otras opciones, y tenemos también la explicación del código o la forma en que ellos nos permiten conectarnos a hacer las peticiones a través de Fetch o diferentes peticiones, diferentes opciones. Entonces estaremos utilizando Hugging Face, el modelo Flux 1 CreaDev, y esta es una demostración que tenemos acá en los espacios de Hugging Face para generar la imagen. La diferencia es que esto está alojado en la plataforma Hugging Face. En este caso haremos nuestro proyecto personal para generar nuestro propio generador de imágenes de inteligencia artificial a través de un solo texto, ¿sí? Este sería el código que tenemos acá de demostración que nos permite la documentación de Hugging Face y demás información.
Bueno, entonces ya sabiendo lo que vamos a hacer en este video, esto que tenemos en pantalla es el código que podemos estar aplicando con JavaScript, que sería nuestro tipo de lenguaje que vamos a usar con Vue.js. Esto sería un ejemplo de lo que vamos a estar haciendo. Y las peticiones, la URL que estaremos realizando. Recuerde que necesitamos un token. El token o la API que nos ofrece acá Hugging Face, que también la tenemos que estar consiguiendo cada uno de nosotros al registrarnos en la plataforma. Bueno, empecemos. Lo primero que tenemos que verificar es la versión de Node que tenemos instalado en nuestra plataforma. En este caso yo tengo acá una versión 18.15, por lo que voy a actualizarme a una más nueva, en este caso la 20.19.4. ¿Por qué? Porque nuestro CLI, nuestro Gemini CLI o nuestro Kuwin CLI, que ya tenemos videos anteriores utilizando la CLI en la terminal, requieren este tipo de versiones de Node. Entonces, en este caso vamos a utilizar el Kuwin CLI, pero conectado con un modelo de OpenRouter con tokens gratuitos esta semana. Recuerde que OpenRouter nos brinda diferentes modelos de forma gratis, sea Kuwin, Kimi, GLN 4.5 o en este caso Horizon Alpha o Horizon Beta. Entonces estaremos usando, yo en este caso estaré usando las peticiones gratuitas que me permiten esos modelos para generar este producto. Entonces voy a preguntarle acá al modelo de inteligencia artificial Horizon. Recuerde, si no sabes qué es el modelo Horizon Alpha, el video anterior está relacionado solo y exclusivamente explicando qué es este nuevo modelo de inteligencia artificial, cómo se usa y cuáles son sus características, Horizon Alpha y Horizon Beta. Por lo que este video no se va a encargar de explicar realmente cuáles son los beneficios de este modelo, sino que vamos directo al grano a generar un producto completo y funcional relacionado con la generación de imágenes gracias a un modelo de inteligencia artificial utilizando la tecnología de Vue.js 3 y Kuwin CLI para generar todo el código necesario a través de las instrucciones que nosotros le demos a nuestro chat conversacional. Entonces, en este caso le estoy diciendo, Horizon, ¿puedes crearme una web frontend usando Vue.js con Tailwinds, modo Dart y modo Like, con colores como índigo, slate y purple? Y usa por favor el CDN Tailwinds para mayor rapidez. La idea es crear una web o una plataforma visualmente creativa para generar imágenes usando un modelo de inteligencia artificial que nos conectaremos directamente a la plataforma o a la API de Hugging Face con un token API. Sabiendo eso, debemos tener cierto formulario y la vista previa del resultado. Eso es más o menos la instrucción que yo le estoy diciendo acá a mi modelo de inteligencia artificial para que me genere todo el producto o al menos parte de él. En este caso me está arrojando un error acá relacionado con los tokens o con el periodo de prueba del modelo Horizon Alpha que ya no está disponible en este caso. Voy a probar con otro modelo, en este caso Kuwin 3 Coder, a ver cómo está funcionando el día de hoy los tokens gratuitos. Recordemos que los tokens gratuitos pues tienen su fecha de vencimiento o su límite diario, por lo que yo pruebo cierta cantidad de tokens, genero cosas, videos, los pruebo, los pongo a prueba y los pongo acá en el canal para que la comunidad sepa el poder de cada uno de los modelos o su potencial, generando diferentes productos y colocándolos a prueba en diferentes escenarios. En este caso voy a terminar usando un nuevo modelo de inteligencia artificial que acabo de notar que está disponible en modo de prueba, que se llama Horizon Beta, que es un poco menor a Horizon Alpha, pero tiene una gran cantidad, un buen desempeño en código, que es lo que nos interesa en este momento. Entonces, Horizon Beta me responde rápidamente el plan breve o la ruta completa que él tiene o que él tiene pensado ejecutar para generar este proyecto visual o al menos el frontend que tenemos acá en pantalla al inicio del video. Horizon Beta sigue siendo de la familia similar a Horizon Alpha. Recuerde que tengo un video anterior relacionado con la explicación completa de este modelo de inteligencia artificial si no lo conoces. Si tampoco sabes usar la terminal como la estoy usando en este momento con el CLI y los modelos de inteligencia artificial conectados a OpenRouter, tengo un tutorial completo donde explico paso a paso cómo conectarnos a nuestra terminal, cómo conectar los modelos de inteligencia artificial a nuestra terminal para que ejecute comandos o código directamente en nuestro repositorio. Entonces, dicho esto, seguimos con el proyecto generador de una web que nos permite generar imágenes gracias a los modelos de inteligencia artificial con una sola instrucción de texto. El asistente de creación quedó esperando interacciones para evitar bloqueos. Ok, me está preguntando la confirmación de que le dé permiso de generar todo el código necesario, los archivos y demás productos
para el repositorio. Acá vemos en pantalla toda la cantidad de archivos que me generó, la cantidad de producto, código, y me pide la confirmación para ejecutar ciertos comandos internos. ¿Cómo correr o ejecutar el producto? Yo me voy a encargar de ejecutarlo, así que no le voy a decir que no me ejecute o que no me ponga a correr el proyecto. De eso me encargo yo, aparte ahorita que abra en un Visual Studio Code todo el proyecto para explicarles lo que el modelo de inteligencia artificial ha realizado hasta el momento. Recuerden que el objetivo de este proyecto es utilizar la API de Hugging Face a través de su token, conectarnos a un modelo de inteligencia artificial desde la CLI y que nos genere el repositorio completo del código completo rápidamente. En este caso tengo en pantalla lo que es el proyecto generado por este modelo de inteligencia artificial con una única instrucción. Tenemos en pantalla todo lo que son los componentes y las diferentes características de este nuevo producto digital que se encarga de generar imágenes de inteligencia artificial a través de un texto. Vamos a ejecutar este proyecto para ver cómo quedó una primera preview, porque sé que necesita ciertas correcciones que iremos haciéndole al final para llevarlo a un producto completo viable. Como vimos al inicio, aunque el video que vimos al inicio o el demo no es el demo final. Vamos a ir agregando cositas para llevarlo a un producto más completo. Entonces, tenemos acá en pantalla el código, que fue bastante rápido el modelo de inteligencia artificial para generarme este producto que tenemos en pantalla. El generador de imágenes a través de una sola instrucción de texto. Tenemos los diferentes parámetros que requiere este modelo de inteligencia artificial, la vista previa y las diferentes características para generarnos la imagen con inteligencia artificial utilizando este modelo llamado Flux Crea Dev. Flux 1 Crea Dev, que está nuevo acá en este momento en Hugging Face. Recuerde que en IA Comunidad se nos activó el botón o la opción de únete a la comunidad de IA Comunidad, donde estaremos subiendo videos como este para los miembros internos, pero mucho más completo. Un producto completo elaborado 100% funcional y respondiendo preguntas de forma personalizada. También se nos activó el botón super gracias. Agradece a IA Comunidad si este contenido te ha servido de apoyo. En pantalla tenemos también lo que es la opción de cómo usar este botón de super gracias que tenemos activos desde este mes de julio-agosto acá en IA Comunidad. Bueno, seguimos con Hugging Face. Estas serían las opciones o los modelos de inteligencia artificial que tenemos acá en pantalla. Recuerda que necesitamos el token o la API para conectarnos a través de nuestro producto a Hugging Face. Entonces, nos vamos a la opción de crear un nuevo token, que la tenemos acá en la parte superior derecha, y creamos un nombre para este token. En este caso yo le pondré IA Comunidad Imagen o IA Comunidad Producto y le daré las opciones para que tenga acceso a ciertas funcionalidades este token de lectura y escritura. ¿Sí? Dicho, ya obteniendo este token podemos generar o podemos conectarnos a todos los modelos de inteligencia artificial que tiene la plataforma Hugging Face de forma gratuita o con tokens free para generar ciertos productos. Recuerden que la plataforma Hugging Face también tiene ciertos límites, por lo que no permite conectarse o hacer demasiadas peticiones a un mismo producto, a menos que tengamos ya una suscripción en especial. Pero para este caso, que es un producto en desarrollo, podemos utilizar su API y generar cierta cantidad de peticiones para validar nuestro producto de forma eficiente. Acá en pantalla tenemos la opción nuevamente del modelo que vamos a utilizar y nos vamos acá a la opción de Deploy y JavaScript para ver el tipo de petición que le vamos a hacer a este modelo de inteligencia artificial para conectarnos a él y generar nuestro producto final. Tenemos acá un ejemplo en JavaScript de lo que es el modelo de inteligencia artificial o la petición que vamos a hacer a esta ruta y sus diferentes parámetros. Recuerde que todo este contenido se lo vamos a dar a nuestro modelo de inteligencia artificial en la CLI, en la CLI, en nuestra terminal, para que él automáticamente nos genere todo el código necesario. Así que es buena idea sí tenerlo en cuenta y saber lo que estamos haciendo, pero esta información se la damos a nuestro modelo de inteligencia artificial para que se encargue de generar los diferentes archivos para conectarse directamente a la API de Hugging Face y que nuestro producto esté 100% funcional. Entonces, vamos a colocar acá en el README el código que acabamos de ver acá en Hugging Face, que esta es como la opción rápida para conectarnos a Hugging Face o una de las tantas opciones que nos permite la plataforma para hacer peticiones a sus diferentes productos. Bueno, dicho esto, vamos
a terminar de copiar acá en el README. Recuerde que si no conoces todos los comandos que podemos usar acá en la terminal de CLI para que nuestro modelo de inteligencia artificial lea todos los archivos, tengo un video con un tutorial completo usando la Gemini CLI con el modelo Gemini de Google y explicando paso a paso todo lo que es la inteligencia artificial directamente acá en nuestra terminal. Entonces le escribo yo, gracias, me gustó mucho este nuevo producto que estamos generando, esta primera preview, porque realmente es un producto inicial, pero que podemos ir mejorando muchísimo. Dice, vamos a configurar el código para conectarnos a la API de Hugging Face haciendo la petición. Dejo el ejemplo en el archivo README. Entonces con @readme le indico al modelo de inteligencia artificial, en este caso Horizon Beta, que me lea ese archivo nuevamente y se ponga en contexto en referencia en ese nuevo código que vamos a ejecutar. Estoy escribiendo acá en la terminal shell porque no sé si notaron el pequeño signo de interrogación. Eso quiere decir que estamos dentro de la terminal para ejecutar comandos acá internamente. Nos salimos de ahí para escribir nuevamente y en nuestro chat conversacional con el modelo de inteligencia artificial. Nuevamente le escribo la petición y se la envío para que él se ponga en contexto a realizar esta nueva petición. Listo, entonces ya el modelo de inteligencia artificial me da la opción, dice, ¿prefiere solo fetch directo o cambio a instalar el SDK? Le dejaré que solamente me realice tal cual la conexión como le dejamos el código en el README, que es a través de una petición fetch. Y acá me entrega todo el código generado. Este modelo de inteligencia artificial responde muy rápido, me gusta bastante. Si te parece que es muy eficiente el Horizon Beta, te invito a que veas el video anterior que es la prueba del Horizon Alpha, que es mucho más avanzado que este modelo de inteligencia artificial. Ambos tienen un muy buen desempeño en código, pero también funcionan para otras cosas. Pero bueno, eso se los dejo para el video anterior para que sepan en qué otras funciones tiene el modelo Horizon Alpha y Horizon Beta. Listo, tenemos acá integración lista con fetch. ¿Quieres que agregue un selector rápido? El selector es para elegir entre otros modelos de inteligencia artificial. Por ahora lo haremos para un solo modelo de inteligencia artificial. Para otros lo dejaré para un video más completo para los miembros del canal. Las personas que se suscriban o se unan a nuestra comunidad IA comunidad tendrán acceso a un contenido un poco más elaborado y estos proyectos los llevaremos a un punto más profesional. Bueno, seguimos acá entonces. Recuerda que inicialmente creamos un token, el token de la API. Bueno, le estamos pidiendo acá a nuestro chat conversacional que nos cree un archivo .env, que es una forma de ocultar nuestras claves o nuestros tokens para que no los tengamos a la vista de cualquier otro, digamos, del mismo chat conversacional o de Git cuando estemos haciendo o cuando estemos guardando nuestro proyecto en GitHub. De esta forma tenemos seguras nuestras claves. Es una forma segura de guardarlas, aunque más adelante también explicaremos otra opción para tener muchísimo mejor protegidas nuestras claves privadas o nuestros tokens. Recuerden que esto es un token de prueba, igual no lo mostraré, pero hay que tener precaución con la forma en que usamos nuestras APIs, sobre todo cuando estamos pagando membresías elevadas en productos como Hugging Face o demás. Bueno, ya tengo guardada acá mi clave en el archivo .env y estoy ahora ejecutando Git para guardar todos los cambios que estoy ejecutando yo y que está ejecutando el modelo de inteligencia artificial a través de la CLI o la terminal de CLI. Acá tenemos en pantalla nuevamente el producto. Esta vez ya he finalizado los diferentes cambios. Tenemos acá la opción de generarnos ya la imagen, aunque nos entrega o nos arroja un error. Nos dice que no reconoce la respuesta que me ha dado la API, aunque ya me está respondiendo, ya me está entregando una respuesta. Eso quiere decir que sí reconoce la API o el tokens, pero aún no reconoce todo el archivo o todo el tipo de dato que estoy recibiendo. Vamos a analizar cuál es el error realmente. Le pedí que me cambiara el generador o el loading de carga para que sea muchísimo más llamativo. Fue muy rápido y quedó perfecto. Y de esta manera vamos a saber cuál es el error que me está generando acá la conexión o la respuesta. Ya hay respuesta, ya el token está activo, pero el archivo no lo estoy interpretando bien. Vamos a analizar el error y le decimos a nuestro chat conversacional que nos dé solución a este pequeño inconveniente, que tiene que ver con el tipo de data que está llegando o que estamos recibiendo. De esta manera, la imagen que estamos recibiendo no la estamos quizás
transformando bien, así que vamos a verificar qué tipo de archivo nos envía la API de Hugging Face. Como podemos ver acá en pantallas, abrí el inspector del browser del navegador y recibo un archivo base 64. Entonces vamos a decir a nuestro modelo de inteligencia artificial Horizon Beta, acá en nuestro chat conversacional, que nos solucione este inconveniente relacionado con el tipo de datos JSON que estamos recibiendo de nuestro Hugging Face API. Dice, prueba de nuevo y revisa la consola para ver que si quieres añadir el botón de descarga y demás opciones. Perfecto, ya él me solucionó el inconveniente rápidamente. Fue muy rápido. De esta manera generamos nuestra imagen. Vamos a darle clic en generar con nuestro prompt ahí en pantalla. Vemos que está cargando y listo, perfecto. Tenemos nuestra primera imagen generada con este modelo de inteligencia artificial acá en IA Comunidad utilizando la API de Hugging Face. Este producto es 100% funcional. Estamos utilizando, recuerden, la tecnología Vue.js, el CLI en la terminal conectado al modelo de inteligencia artificial Horizon Beta a través de OpenRouter y la API de Hugging Face que nos permite diferentes modelos de inteligencia artificial. No solo este que usamos ahorita, sino cualquier otro modelo de inteligencia artificial relacionado con generación de imágenes. Recuerden que en pantalla tenemos la opción de coffee.com/iacomunidad. Si te ha servido de utilidad este tipo de productos o este tipo de videos, recuerda que puedes apoyar a la comunidad a través de donaciones de café. Todo este tipo de donaciones irá directamente a la plataforma iacomunidad.com. Si no sabes qué es iacomunidad o aún no has podido ingresar a la plataforma, ya que está en mantenimiento en este momento, te dejo acá un pequeño preview de lo que es iacomunidad.com, tu comunidad de inteligencia artificial. iacomunidad es una plataforma que se encarga de organizar todas las herramientas de inteligencia artificial en categorías y subcategorías. Pero no solo herramientas de inteligencia artificial, en pantalla tenemos distintos productos de inteligencia artificial, como generación de imágenes, como el producto que acabamos de generar, generación de videos, generación de audio. Tenemos diferentes opciones de agentes de inteligencia artificial. Todos los modelos de inteligencia artificial que están actualmente en el mercado los tenemos acá en iacomunidad.com de forma explicativa para saber para qué funciona cada uno de ellos. Los usuarios pueden generar imágenes, darle like a cada imagen y tener su perfil con todos los productos generados con inteligencia artificial. Recuerde que en iacomunidad.com estamos organizando todo este tipo de productos relacionados con inteligencia artificial en categorías y subcategorías, como productividad, imagen, web3, marketing, educación, código y más. También si te registras acá en iacomunidad.com recibirás un newsletter directamente a tu bandeja de entrada con toda la información relevante de la semana enfocada en inteligencia artificial, las herramientas más relevantes de lo que está hablando la comunidad de inteligencia artificial y los productos que han generado los usuarios acá en la plataforma iacomunidad.com. También tenemos una opción para mostrar cada una de las herramientas de inteligencia artificial, como por ejemplo en este caso Cloud 3.5 cuando salió. Tenemos la descripción de esta nueva herramienta de inteligencia artificial, sus características, el link directo a la plataforma, la opción de darle like, comentar o guardarlo en tu perfil. Recuerden que los usuarios de IA Comunidad pueden utilizar diferentes productos relacionados con inteligencia artificial acá en la plataforma. Estará en mantenimiento por unas semanas, pero próximamente estaremos en producción. Bueno, esto ha sido iacomunidad.com hablando o probando la API de Hugging Face y creando nuestro primer generador de imágenes con inteligencia artificial.